El viento del desierto no preguntaba la edad de nadie. Solo pasaba, rozando la piel como si buscara recuerdos que aún dolían. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las colinas secas y el cielo se teñía de cobre, la mujer pensó que ya no quedaba nada nuevo por sentir. Había vivido demasiado, había perdido demasiado, y el silencio que la rodeaba parecía definitivo. Entonces lo vio, un apache solitario, quieto como una sombra antigua, observándola con una intensidad que no juzgaba ni exigía nada. Fue en ese instante cuando ella sintió la necesidad de decirlo en voz alta, como si así pudiera protegerse del temblor que nacía en su pecho: soy demasiado vieja para hacer el amor. Y aún así, algo dentro de ella supo que esa frase no era el final, sino el principio de una verdad más profunda. Ella se llamaba Rosaura, aunque hacía años que nadie pronunciaba su nombre con cariño. Había llegado a ese rincón olvidado del mundo escapando de una vida que la había desgastado lentamente como el agua que erosiona la piedra. De joven había amado con la fe ciega de quien cree que el tiempo es infinito. Se casó, crió hijos, enterró sueños y personas, y aprendió a sonreír incluso cuando el corazón se le rompía en silencio. Cuando enviudó, no hubo grandes escenas ni llantos públicos, solo una casa vacía y la certeza de que nadie volvería a mirarla como antes. Con los años, su cuerpo cambió, su reflejo también, y el mundo comenzó a tratarla como si ya no existiera. El apache, al que todos conocían simplemente como Nahuel, vivía en los márgenes. No pertenecía del todo al pueblo ni al pasado glorioso que algunos contaban sobre su gente. Cargaba en los ojos una tristeza antigua, heredada y personal al mismo tiempo. Había perdido a su familia en una mezcla de violencia y olvido, y desde entonces caminaba solo, ayudando cuando podía, callando siempre. No buscaba compasión ni compañía, pero tampoco huía de ellas. Había aprendido a observar sin invadir, a escuchar sin prometer. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, no fue deseo lo que nació, sino reconocimiento. Dos almas cansadas viéndose sin máscaras. Rosaura comenzó a notar su presencia en pequeñas cosas. Una leña acomodada frente a su casa cuando amanecía, un cántaro lleno de agua fresca en los días más duros, una sombra que se alejaba cuando ella salía a agradecer. Nunca hablaban, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de respeto. Ella, sin darse cuenta, empezó a arreglarse un poco más cada mañana, no para agradar, sino para recordarse que seguía viva. Él, por su parte, encontraba una calma extraña al pasar cerca de esa casa humilde, como si allí el mundo dejara de exigirle explicaciones. Una tarde, la tormenta llegó sin aviso. El cielo se oscureció y el viento se volvió furioso. Rosaura quedó atrapada afuera, con el miedo clavándole las piernas al suelo. Fue Nahuel quien apareció entre la arena, firme, ofreciéndole refugio sin tocarla siquiera. En el interior de la choza de él, sencilla y cálida, el silencio volvió a envolverlos. El fuego crepitaba, iluminando arrugas, cicatrices, verdades. Fue allí, con la lluvia golpeando el techo, cuando ella habló de su edad, de su cuerpo cansado, de su temor a ser ridícula por siquiera pensar en sentir algo más. No fue una confesión vergonzosa, sino un desahogo. Y aunque no hubo palabras formales, la forma en que él la miró le hizo entender que no la veía como vieja, sino como completa. En los días siguientes comenzaron a compartir más tiempo. Caminatas cortas, comidas sencillas, historias fragmentadas. Rosaura habló de su esposo, de cómo el amor se había vuelto costumbre y luego ausencia. Habló de noches largas sintiéndose invisible. Nahuel habló de su infancia, de rituales olvidados, de la culpa que sentía por seguir vivo cuando otros no. En cada intercambio, algo se acomodaba dentro de ellos. No era una pasión apresurada, era una reconstrucción lenta. Rosaura empezó a reír con una libertad que no recordaba. Nahuel empezó a dormir sin pesadillas. El conflicto no tardó en aparecer. El pueblo murmuraba. No entendían qué hacía una mujer de su edad acercándose a un hombre que representaba todo lo que temían y despreciaban. Algunos le aconsejaron que se cuidara, que no hiciera el ridículo, que aceptara su lugar.
Esas palabras despertaron viejos miedos en Rosaura. Pensó en alejarse, en volver a encerrarse en la soledad conocida. Una noche, decidió decirle a Nahuel que lo mejor era mantener distancia. No quería ser una carga ni una burla. Él escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, simplemente asintió. No la detuvo, no la culpó, pero esa misma noche, el vacío regresó con más fuerza que nunca. Pasaron días sin verse. Rosaura volvió a la rutina gris, pero ahora sabía lo que le faltaba. No era el cuerpo de un hombre, era la dignidad de sentirse deseada en espíritu, escuchada, valorada. Comprendió que había confundido amor con juventud, cuando en realidad el amor era valentía. Nahuel, por su parte, sintió que volvía a perder algo sin haberlo tenido del todo. Pensó que tal vez su destino era siempre estar de paso, nunca quedarse. Sin embargo, una voz interior, esa que había ignorado durante años, le pidió que no huyera esta vez. El reencuentro ocurrió al amanecer. Rosaura estaba sentada frente a su casa, mirando el horizonte con lágrimas silenciosas. Nahuel se acercó despacio. No hubo disculpas largas ni promesas imposibles. Solo la verdad desnuda. Ella admitió que tenía miedo, pero que el miedo no podía volver a decidir por ella. Él admitió que nunca había querido tanto quedarse en un lugar. Se sentaron juntos, hombro con hombro, sintiendo el calor compartido. No hubo urgencia. El tiempo, por primera vez, parecía aliado. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, no fue un acto de juventud desbordada, sino de profunda humanidad. Cada gesto estaba lleno de cuidado, cada caricia era un agradecimiento. Rosaura descubrió que su cuerpo, con todas sus marcas, era capaz de sentir placer y ternura de una forma más honesta que nunca. Nahuel descubrió que el amor no siempre llega para salvar, sino para acompañar. No borraron el pasado, lo integraron. Y en ese acto íntimo, ambos sanaron heridas que creían permanentes. El pueblo, con el tiempo, dejó de murmurar. Algunos comenzaron a verlos como un recordatorio incómodo de que la vida no termina cuando otros lo deciden. Rosaura empezó a ayudar a otras mujeres, escuchándolas, animándolas a no enterrarse vivas. Nahuel recuperó tradiciones, enseñó a los jóvenes a respetar la tierra y el silencio. Juntos, sin proponérselo, se convirtieron en un símbolo de resistencia emocional. Años después, cuando el cabello de Rosaura era completamente blanco y los pasos de Nahuel un poco más lentos, seguían caminando juntos al atardecer. No hablaban de eternidad, hablaban de hoy. De lo suficiente, de lo real. Rosaura ya no decía que era demasiado vieja para amar. Decía que había aprendido a amar tarde, pero mejor. Y Nahuel sonreía, sabiendo que algunas historias no necesitan empezar temprano para ser verdaderas. Esta historia no trata solo de ellos. Trata de todos los que alguna vez pensaron que ya era tarde, que el amor, los sueños o la felicidad tenían fecha de caducidad. Trata de entender que mientras haya aliento, hay posibilidad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda que nunca es demasiado tarde para sentir, para elegirte, para empezar de nuevo. Dale like, suscríbete al canal, y acompáñanos en más historias que nos recuerdan que el corazón no envejece cuando se atreve a vivir.